Bienvenidos. Hoy vamos a hacer una exploración detallada de los números de Inversiones Tricahue S.A. Nos vamos a centrar en su primer semestre de 2025 porque hubo un dato que saltó a la vista, un aumento del 12% en su ganancia por acción, el famoso EPS. La idea es entender qué hay realmente detrás de ese 12%. ¿Es tan bueno como suena? Tenemos dos documentos base, un análisis específico sobre el EPS y, claro, el informe completo de estados financieros intermedios al 30 de junio. Y ojo, este último informe viene con la revisión de Surlatina Auditores. Así que, vamos a desglosar esto. Exacto, ese 12% es el titular, pero como siempre hay que mirar un poco más adentro, ¿no? Es importante decir que estos estados financieros intermedios siguen las NIF, las Normas Internacionales de Información Financiera, específicamente la NIC 34, que es para información intermedia. Y como bien decías, fueron revisados por Surlatina Auditores. No es una auditoría completa, pero sí una revisión profesional. Y dieron una conclusión sin modificaciones, lo que nos da cierta tranquilidad con los datos base. Perfecto. Y para poner en contexto a la empresa, Inversiones Tricahue es una sociedad anónima abierta chilena, pero es bastante particular. Su único negocio, su objeto exclusivo, es comprar y vender acciones de otra empresa, Empresa Eléctrica Pehuenche S.A., así que claro, su principal fuente de ingresos, casi la única, son los dividendos que recibe de Pehuenche. Y otro dato, no tiene una matriz que la controle directamente. Clarísimo, una estructura bien enfocada. Entonces vayamos a los números clave del EPS. El informe dice $50.90 por acción para el primer semestre de 2025. Y si miramos el mismo periodo de 2024, eran $45.30. Hacemos la resta, son $5.60 de aumento, y sí, eso da el 12.36%, que se redondea al 12% que anunciaron. Ahora, la pregunta clave. Si el número de acciones es el mismo, ¿de dónde sale este aumento? No es por recompra de acciones ni nada de eso. Buena pregunta. Y la respuesta es directa. Viene toda del numerador. O sea, de la ganancia neta que le corresponde a los dueños de la empresa, a los accionistas. El número de acciones en circulación, como bien dicen las notas, la 22 y la 16, si mal no recuerdo, se mantuvo constante. 33.392.179 acciones en ambos periodos. Así que no hay misterio ahí, el aumento del EPS viene sí o sí de que la empresa ganó más plata. Ok, la utilidad neta fue mayor. ¿Y qué impulsó esa mayor utilidad? Pero es el más obvio, digamos. Un aumento en los ingresos ordinarios. Como Tricahue vive de Pehuenche y Pehuenche repartió más dividendos, pues Tricahue recibió más. Hablamos de MS 1.748 millones en 2025 contra MS 1.584 millones en 2024. Ahí tienes una parte de la explicación. Entendido. Más dividendos recibidos. Eso tiene lógica directa. Va con el negocio. ¿Cuáles son los otros dos factores? Aquí es donde la historia se pone más interesante, quizá menos evidente. El segundo factor es una reducción, pero mira, una reducción súper drástica en los gastos por beneficios a los empleados. Drástica. A ver. Sí, fíjate, este ítem pasó de ser un gasto de casi $30 millones, MS 29.762 para ser exactos en la primera mitad de 2024, a generar un ingreso, un ajuste positivo de MS 580.000 en 2025. ¡Wow! Espera, ¿cómo? De gastar casi 30 millones a tener un ingreso en esa línea. Eso sí que no me lo esperaba. ¿Qué pasó ahí? Exacto. Es muy llamativo, ¿verdad? Las notas, creo que la 10 y la 18 nos dan las pistas. Son varias cosas que se juntaron en realidad. Primero, las remuneraciones del personal en general bajaron bastante. De casi meserás 29 millones a unos meserás 8 millones y medio. Segundo, y esto es clave, la remuneración de la gerencia general fue 0. 0 pesos en el primer semestre de 2025. Mientras que en 2024 había sido más de meseras 20 millones. 0. ¿Y eso por qué? Bueno, resulta que el gerente general anterior falleció en julio de 2024. Después nombraron a un gerente interino, y parece que el esquema de compensación o cuándo se registró ese gasto fue distinto este semestre. Eso explica gran parte de la diferencia. Y tercero, que también redujeron personal. Pasaron de tener 2 empleados a solo 1. Vaya.
O sea, cambio directivo, menos personal. Eso explica esa caída tan fuerte en los costos laborales. Entiendo. ¿Y el tercer elemento que impulsó la ganancia? El tercer elemento es otra reducción de gastos, aunque no tan espectacular como la de personal. Es en depreciación y amortización. También bajó bastante, ¿eh? De MS 2240 en 2024 a solo MS 382 en 2025. Y la razón aquí es más bien contable, digamos. Resulta que la compañía terminó de depreciar completamente unos activos por derecho de uso, que básicamente eran el contrato de arriendo de sus oficinas. Como ya se depreciaron del todo en 2024, pues en 2025 ya no generan ese gasto. Simple. Ok. Entonces, a ver si entiendo bien. Tenemos ingresos por dividendos que suben, lo cual es bueno. Es el corazón del negocio. Pero una parte muy importante de la mejora en la utilidad viene de estos costos que bajan fuerte. Uno porque un activo se terminó de depreciar y otro por un tema muy puntual de cambio de gerencia y menos personal. Suena a factores, bueno, quizás no tan recurrentes, ¿no? O al menos el de personal podría cambiar. Esa es una excelente observación, justamente. Apunta al centro de la cuestión. Efectivamente, una parte relevante de la mejora del EPS de este semestre viene de cosas que podrían no repetirse igual. Lo de la depreciación, bueno, ese gasto no vuelve, ya está. Pero el ahorro en personal, eso podría variar, ¿no? Depende de cómo se organice la gerencia a futuro, si contratan más gente. No es lo mismo que si la mejora viniera, por ejemplo, de que Pehuenche de repente duplica sus dividendos de forma sostenible o de que Tricahue encontrara otra fuente de ingresos. Son mejoras de distinta naturaleza, digamos. Tiene todo el sentido. Ahora, viendo estas mejoras tan grandes en costos, uno podría pensar, ¿por qué el EPS solo subió un 12%? Supongo que no todo fue color de rosa. Hubo otros factores que frenaron un poco el resultado final. Vientos en contra. Correcto, sí los hubo. Hubo factores que jugaron en contra y, bueno, moderaron esa ganancia final. Por un lado, aumentaron los otros gastos por naturaleza. Pasaron de unos M43 millones a M46 millones. Y dentro de esa bolsa de gastos, la nota 19 destaca que subieron los servicios profesionales independientes y externalizados. Podrían ser abogados por los litigios, asesores, no sé, otros servicios. Ok, más gasto por ahí. Por otro lado, los ingresos financieros cayeron bastante, de M4.4 millones a solo M1.1 millones. Según la nota 21, esto fue sobre todo por menos intereses de depósitos a plazo. Quizás tenían menos caja para invertir o las tasas de interés bajaron, o ambas cosas. Menos rentabilidad financiera, entonces. Exacto. Y finalmente, el gasto por impuestos a las ganancias subió. Pasó de ser poquito, unos M660,000 en 2024, a M2.7 millones en 2025. Las notas dicen que esto tiene que ver con ajustes en impuestos diferidos y una provisión por gastos que quizá el fisco no acepte. Comprendido. O sea, tenemos más gastos en servicios, menos retorno por la plata en el banco y más impuestos. Todo eso le puso un freno a las mejoras que vimos por los dividendos y la baja de costos específicos. Así es. Y esto nos devuelve a un punto que es, bueno, es crucial para entender a Tricahue. Su enorme dependencia de un solo factor externo. Las notas sobre gestión de riesgos lo dicen clarito. El principal riesgo es el precio de las acciones de Pehuenche. Y no es solo porque sea su activo más grande, valía más de $5 millones a junio 2025, sino porque, como ya dijimos 1000 veces, los dividendos de Pehuenche son casi todo su ingreso. Las notas hasta ponen una tabla de sensibilidad, ¿viste? Muestran cómo, si el precio de la acción de Pehuenche sube o baja, el patrimonio de Tricahue se mueve directamente. Aunque la administración dice que los riesgos de liquidez y de crédito son bajos, el riesgo de mercado por Pehuenche es inherente. Es la base de todo. Queda clarísimo. El destino de Tricahue va de la mano con el de Pehuenche. Ahora, mencionaste recién posibles gastos legales, los servicios profesionales. Las notas a los estados financieros suelen tener una sección de contingencias, ¿no? Esos líos legales o disputas que podrían costar plata a futuro, aunque no afecten los números de hoy, son importantes para tener la foto completa. ¿Qué dicen las notas de Tricahue sobre eso? Sí. La nota 24 sobre contingencias es bastante completa. Habla de dos litigios principales.
El primer es una demanda que Tricahue le puso a Enel Chile allá por 2020. Tiene que ver con un tal proyecto Elqui. En simple, Tricahue quería que Enel le comprara sus acciones de Pehuenche por un montón de plata o le pagara una indemnización gigante. Bueno, un tribunal de primera instancia dijo que no, rechazó la demanda en julio de 2024. Pero Tricahue apeló, así que el caso sigue abierto en la Corte de Apelaciones de Santiago. Ok, un frente abierto ahí. ¿Y el segundo? El segundo es otro juicio importante, pero contra Enel Generación Chile. Y se ve en un arbitraje. Es con un contrato viejo, de 2012. Tricahue acusa a Enel Generación de no esforzarse lo suficiente para que Pehuenche repartiera el 100% de sus utilidades. Y pide una multa de $1,500,000. Y Enel Generación contraatacó con lo que se llama una demanda reconvencional. Le pide a Tricahue unos 800 millones de pesos chilenos por daños de una medida precautoria anterior. Un lío. Sí, suena complicado. ¿Y cómo va eso? Tuvo sus idas y vueltas procesales, pero el árbitro final, en julio de 2024 también, falló en contra de los dos. Rechazó la demanda de Tricahue y también la contrademanda de Enel Generación. Pero de nuevo, Tricahue no quedó contenta y presentó recursos contra esa sentencia arbitral. Algunos ya se los rechazaron, pero el fondo del asunto sigue su camino, también en la Corte de Apelaciones de Santiago. O sea, dos juicios relevantes, de peso, y ambos todavía sin una palabra final, aún en apelación. Exactamente. Y el punto clave para las finanzas, según dice la propia administración de Tricahue en estas notas al 30 de junio de 2025, es que ellos consideran que no ha pasado nada nuevo tan relevante como para registrar un impacto en los números ahora. Y más importante, no hay ninguna provisión hecha en los estados financieros por estas contingencias. O sea, contablemente, la empresa no está guardando plata por si pierde estos juicios. Pero el riesgo, bueno, el riesgo está ahí mientras las cortes no digan la última palabra. Entendido. Entonces, si intentamos armar el cuadro completo, ¿qué significa todo esto? El aumento del 12% en el EPS es real. Los números están ahí, se apoya en más dividendos de Pehuenche, que es bueno, pero también, y muy fuerte, en esas bajas de costos que vimos, personal y depreciación. Pero como bien dijimos, no es una historia solo de mejoras. Hubo otros gastos que subieron, menos ingresos financieros y más impuestos que compensaron parte de lo bueno. Exacto. La síntesis final sería que el semestre, medido por el EPS, muestra una mejora. Eso es innegable. Pero esa mejora viene impulsada por su ingreso principal, los dividendos, y por eventos muy puntuales en los costos. El cambio de gerente, el fin de una depreciación, no parece ser, al menos en este semestre, por una mejora estructural en cómo opera la empresa o porque haya diversificado sus ingresos, por ejemplo. Y hay que insistir en la dependencia brutal de los dividendos de Pehuenche y la volatilidad que eso implica, tanto para el valor de la inversión como para los flujos futuros. Y un último dato interesante sobre los dividendos que paga Tricahue a sus accionistas. La política oficial dice que reparten al menos el 30% de las utilidades del año. Pero las notas dicen que para el ejercicio 2024, la Junta de Accionistas aprobó repartir el 100% de la utilidad neta de ese año y además un dividendo extra con cargo a utilidades acumuladas. O sea, fueron bastante generosos con el reparto, al menos el año pasado. Qué buen punto ese de la política de dividendos. Muestra una clara intención de devolverle plata a los accionistas. Bien, para ir cerrando esta exploración de hoy, dejemos una pregunta en el aire, ¿no? Algo para pensar. Considerando que buena parte de la mejora en costos de este semestre viene de factores que quizás no se repitan igual, fin de depreciación, cambio puntual de gerencia, y con esos juicios todavía dando vueltas en las cortes, ¿qué tan sostenible es realmente este nivel de rentabilidad que vimos ahora? Y pensando a futuro, ¿cuál podría ser el golpe si las apelaciones salen mal? O si las condiciones para Pehuenche cambian y bajan sus dividendos. Sin duda, son variables clave para seguir mirando los próximos informes de Tricahue.